Se dice que el infierno es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores por distintos demonios. Los demonios son seres que por cristianismo han sido considerados como lo maligno que corrompe la pureza del ser humano. Se dice que el infierno tiene en total 18 niveles y cada nivel está hecho para pagar los diferentes delitos que se cometen. Estos son los 7 demonios más poderosos del infierno. Ponte cómodo y bienvenido. Lucifer, también conocido como Luzbel, demonio grecorromano portador de luz, identificado como uno de los ángeles caídos. Se dice que Lucifer era un querubín, ejemplo de belleza e inteligencia, que por soberbia se rebeló contra Dios y como castigo fue expulsado del cielo por el arcángel Miguel. Asimismo, transformándose en Satanás. La soberbia fue lo que caracterizó todo el proceso de la rebeldía. Satanás y los suyos pretendían asemejarse a Dios. Precisamente, la soberbia es considerada como el más grave pecado. Satanás fue expulsado como castigo, junto con el ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo, y desde ese momento, reconocido como un ángel caído. Belcebú, o también conocido como el Señor de las Moscas, nombrado entre los 7 pecados capitales siguiendo de cerca a Lucifer, representa el pecado capital de la gula. Su nombre es un término despectivo que los hebreos emplearon para burlarse del hecho de que los templos donde eran adorados estaban repletos de moscas, insectos que se alimentaban de la carne de los sacrificios que se dejaban pudrir dentro del templo. En el diccionario infernal lo describen como una mosca demoníaca. Se dice que fue aliado de Lucifer, a quien le siguió como su principal teniente, en la rebelión de los ángeles, cuando fue expulsado junto con sus aliados. Se dice que la apariencia de este demonio podía variar. En ocasiones era un humano, en otras se manifestaba en forma de perro o un gato. Incluso, había ocasiones en que podía manifestarse en forma de rana o combinaciones de las mismas. Belcebú, bajo su forma alegórica de gran tamaño, rostro hinchado, coronado por cintillos de fuego con cuernos, piel muy oscura, peludo y con repulsivas alas de murciélago. Cabe destacar que Belcebú, al ser un demonio, es de naturaleza espiritual, por lo que realmente no tiene ningún tipo de forma física propia. Mamón, el llamado hijo del demonio. Este demonio simboliza el pecado de la avaricia, de la riqueza y la injusticia. Se dice que este demonio posee una avaricia monstruosa y tiene la poderosa capacidad de corromper y absorber a los hombres inocentes, para que estos se enfoquen en construir cosas malas
mencionado por Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Mamón es un demonio que no comparte su espacio con los deseos que Dios inspira en el hombre. Los cristianos durante la Edad Media personificaban a Mamón, aunque en realidad no hay una imagen precisa de este demonio codicioso. Hay muchas personificaciones que van desde un demonio de piel roja, muy pesado con tamaño sobresaliente, hasta un emperador glorioso. Hay quienes simplemente lo describen como un anciano huesudo y torcido y que, fácilmente, podría mezclarse con la gente común. Pero lo importante de este caso no es cómo luce este demonio, sino cuidarse de él. Y la manera más segura de cuidarse de Mamón es teniendo cuidado con las muestras ostentosas de riquezas. El mayor poder de Mamón es la influencia que puede ejercer sobre la mente y corazón de las personas, que busca inspirar la envidia, la codicia y hasta la lujuria. Los satanistas le asignaron una especie de símbolo, en el cual lo usan para atraer fortuna y riqueza. Los colores usados en el símbolo son el verde y el dorado, con la finalidad de atraer dicha riqueza. Leviatán es considerado un monstruo marino que aparece en el Antiguo Testamento y se le relaciona con Satanás. Es una mezcla entre un ser celestial creado por Dios y que posteriormente pasó a servir a las fuerzas malignas de Satanás. Los marinos durante muchos años contaban historias de este monstruo. En algunas historias era descrito como un terrible dragón o serpiente marina. Se cuenta que a Leviatán le encantaba comer carne humana. Este demonio que reside bajo el agua poseyendo a quien se atreva a sumergirse, siendo complicado regresar a sus cabales a la víctima. En los 7 pecados capitales representa la envidia, el deseo insaciable de tener lo que otras personas tienen. Se cuenta que era una bestia que tenía forma de pez aparentemente normal y que medía más de 40 metros. Que se escondía en cavernas, las cuales le servían para alimentarse de carne humana. El gusto de esta bestia por la carne humana se dice que se originó cuando él mismo se relacionaba con Satanás. Este animal reinaba y gobernaba a todas las criaturas terrestres por su gran tamaño. Se asegura que él mismo fue creado con polvo, agua y luz. Leviatán es una bestia bíblica. Estas son sus características principales y lo que lo hace tan poderoso. Es una serpiente o dragón marino de gran tamaño. Tiene una piel de escamas casi impenetrable. Un poder físico inigualable y abrumador. Lanza fuego con su boca. No puede ser derrotado por humanos. Y es una bestia verdaderamente temible. Asmodeo es el demonio del pecado capital de la lujuria, aquel que nos lleva a cometer actos impuros en pensamiento, palabra y obra. Algunos cristianos renacentistas lo consideraron como el rey de los 9 infiernos. Asmodeo también es referido como uno de los 7 príncipes del infierno. Asmodeo se muestra con el pecho de un hombre, una pata de gallo, cola de serpiente y 3 cabezas. Asimismo, como la cabeza de un hombre escupiendo fuego, otra de una oveja y otra de un toro cabalgando un león con alas y cuello de dragón. Belfegor
es uno de los llamados 7 reyes del infierno. Es el demonio que encarna el vicio de la pereza. A Belfegor, conocido también como el Señor de la Apertura, se lo ha representado de dos formas completamente diferentes. En la primera se es como una mujer joven y bella. En la segunda, que es la forma en que supuestamente aparece cuando se le invoca, se le representa como un demonio musculoso, de varios metros de estatura, con una barba larga, cuernos, unos pies de lobo y unas garras sucias y largas. Siempre se le representa sentado en una especie de trono, pero que en realidad es una letrina. La principal arma de este demonio es la pereza. Por medio de ella busca liar las mentes de las personas, haciéndolos creer la posibilidad de enriquecerse sin el más mínimo esfuerzo. Belfegor, como un demonio capaz de concebir riquezas a través de inventos o descubrimientos que él implanta en las mentes de ciertos hombres, intenta llevar a los humanos por el camino del mal. Belfegor es mencionado como un símbolo de las cavernas, donde se arrojaban las ofrendas de algún sacrificio. Amon. Amon es un marqués del infierno que comanda 40 legiones de demonios. Él cuenta las cosas del pasado y el futuro. Es uno de los ayudantes de Astaroth, siendo uno de los más firmes de los demonios principales. Su nombre significa riqueza, induciendo a la avaricia. Conoce el pasado y el futuro, dando la autoridad de reconocer y reclamar a sus pactadores, otorgando ese conocimiento a aquellos que han pactado con Satanás. No hay presentación que lo defina, apareciendo a veces como un hombre con cabeza de búho y otras como un hombre con cabeza de lobo y cola de serpiente que arroja fuego por la boca. O incluso, hay ocasiones en las que se presenta como un hombre con cabeza de cuervo y dientes de perro. Se le puede ordenar que tome forma humana, pero por su naturaleza monstruosa permanecerá. El origen de su nombre probablemente está inspirado en el dios egipcio Amón, quienes los judíos guardaban rencor debido al sometimiento de su pueblo por parte del imperio egipcio. También se le asocia con el dios Baal Amón de los cartagineses. Su nombre significa aquel que induce a la ira y asesinato, tal como lo indica su pecado capital. Esto es Terror Dimensional. los 7 demonios más poderosos del infierno.